Bueno, bienvenidos todos una vez más al programa textualizado de Reino de mi Imaginación. En este caso estamos en el programa número 18. Tenemos aquí a un invitado excepcional. Tenemos a José Torres Criado. Él es escritor. Además de escritor, es dibujante, hace viñetas, ¿no? Que, bueno, las tiene recogidas en una tira que se llama Coaching para Esclavos, que a mí me encanta. Él lo sabe que yo soy un gran seguidor de esta tira. También lleva una sección de literatura en la radio, en Málaga al Día, en la que nos trae muchas veces pulp y historias así más alternativas también y cosas muy chulas, cómic y demás. Es amante del pulp y del cómic y por eso está hoy aquí, aunque podría estar por otras muchas cosas. Y también participa en el canal de streaming Turra Cinema, que lo tenéis disponible por aquí en YouTube y en otras redes sociales. Así que nada, sin más dilación y si me he dejado algo me lo dices, por aquí, bienvenido José Torres Criado. Muchas gracias. No te he dejado nada, todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, ante todo, gracias por invitarme a estar aquí en este programa ya número 18 que tenéis ya. Hoy queríamos, habíamos hablado, ¿no? de hablar de la editorial EC, la editorial EC Comics, Entertaining Comics, que ahora las está publicando, está publicando todos sus viejos cómics de los años 40 y 50, nos lo está trayendo Diablo. Nos ponemos un poco en situación. Yo los tengo aquí al lado, son toda esta... Es que pesan, ¿eh? Os voy a enseñar lo de los míticos Tales from the Crypt. Están ahora en este formato. Es que pesa. Mira, son preciosos. ¿Los veis? Están chulísimos, tío. Además los colores están los colores, vamos a ir mirando uno por uno también. Esto para... Los ha traído Diablo Ediciones. Primer tomo, ¿vale? Tales from the Crypt, para que lo veáis bien. Es una auténtica maravilla. Cada uno está prologado por alguien famoso. Este primero es prologado por John Carpenter. Ahí va la cosa. O sea, joder, no se me ocurre... casi nada. No se me ocurre mejor prologuista para el primer número que John Carpenter. Y bueno, los cómics de Una Vista Rápida son una maravilla, Qué ¿vale? Maravilla. Se recopilan Qué además maravilla. con los anuncios que tenían originalmente, con el correo, ¿vale? Y vamos a ir hablando de los tomos que tengo aquí. Me faltan unos cuantos porque acaba de salir otra colección que se llama Shock Suspense Stories, de la que vamos a hablar ahora también un poco. Bueno, los más míticos de la editorial, creo que es los famosos Tales from the Crypt. Tuvo una serie famosa también, tuvo adaptación a la pantalla. Nos ponemos un poco en situación de lo que era EC Comics. No confundir con ECC, la editorial aquí que está en España. Esta era EC Comics, se llamaba Entertaining Comics. Cómic de entretenimiento, cómic de diversión. Esto no era así al principio, ¿de acuerdo? Al principio, hay que comentar un poco, EC Comics lo fundó Max Gaines, que fue el padre de William Gaines, que fue William Gaines fue realmente quien lanzó al estrellato todos estos cómics, quien cambió toda la historia del cómic americano, ¿no? El del cómic americano y del cómic mundial, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que durante muchísimo tiempo estuvo todo focalizado el cómic en lo que era en Estados Unidos, que estaban este tipo de cómics, y los de superhéroes que también estaban allí, que tuvieron un boom en los años 40, en los 50 no hubo tanto y después en los 60 levantaron otra vez. Después tuvo el cómic siempre europeo, pero sobre todo el franco-belga. Asterix, Tintín, todas las... aunque aquí en España teníamos grandes maravillas como Mortadelo y Filemón, como Zipi Zape, como la familia Cebolleta, que no han sido todos los reconocidos que deberían haber sido, pienso, pero que eran maravillas también. Y después, por supuesto, el manga, que teníamos al otro lado, ¿no? En el cómic asiático, yo creo que ahora también está el manga coreano, pero sobre todo durante mucho tiempo ha sido el manga el que ha tenido la bandera, sobre todo, ¿no? Con, bueno, el genio del manga Osamu Tezuka, que el autor de Adolf, de Astro Boy, prácticamente el Stan Lee y Jack Kirby del continente asiático, prácticamente. Nos ponemos un poco en situación. EC Comics, al principio, se llamaba, voy a comprobar EC Comics porque en qué año se fundó exactamente, porque lo tengo aquí, porque durante los 40 se fundó EC Comics en 1944.
Ese cómic se fundó en 1944 y no se llamaba Entertaining Comics, se llamaba Educational Comics. Hay un cambio ahí importante, ¿eh? Hay un cambio importante de padre a hijo, ¿vale? Claro, estamos en 1944. La Segunda Guerra Mundial iba ya a terminar, por suerte, pero todavía ni siquiera había terminado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se querían? Pues educational comics, cómics educacionales, ¿no? Y es curioso porque una de las series más famosas que tenía Educational Comics eran historias de la Biblia, ¿vale? Te puedes imaginar. Claro, contexto. Una americanada como un camión, eso, tío. Una americanada como un camión. Una americanada como un camión. Y Puro año encima, 50. además de. Claro, y esto era en el 44, claro. Encima, bueno, te puedes imaginar historias de la Biblia, eso, Segunda Guerra Mundial, pues necesitaban cómics conservadores, no querían, o sea, era una América muy cerrada, aunque claro, aunque en territorio propiamente americano de lo que es el continente norteamericano no había la guerra, no había entrado allí, pero sí que estaban soldados siendo enviados a Europa o a Asia y estaban muriendo soldados americanos. Era una época pues caracterizada, pues bueno, pues tenían que ser cómics conservadores y además de estas historias de la Biblia, también tenían historias de personajes famosos, o habitualmente, por ejemplo, científicos, ¿no? Personas que habían hecho un bien a la humanidad, ¿no? Eran cómics, pues que buscaban ser instructivos, ¿no? Cómics para los niños de la época, cómics que supuestamente, claro, yo no los he leído, ¿no? Los cómics de Educational Comics no están por ninguna parte, no los he encontrado, pero según sí he leído de ellos, pues eran este tipo, ¿no? Eran cómics, bueno, pues incluso como el primer Capitán América, ¿no? Que era también, tenemos la portada en mente del Capitán América dándole un puñetazo a Hitler, ¿no? El primer Capitán América, los primeros cómics de Superman, que eran muy morales, ¿no? Pues este tipo de cómics, ¿no? ¿Qué pasa? Max Gaines muere, ¿vale? Por desgracia, y muere en 1947 en un accidente de navegación. Muere en un accidente de navegación. ¿Qué pasa? Que toma el relevo su hijo, William Gaines, ¿no? Y William Gaines lo que hace es que le da una vuelta de tuerca a toda la compañía, porque además también la compañía no iba especialmente bien económicamente. O sea, normal. pasamos... ¿Quién va a quererle eso? Claro, ¿quién va a quererle eso? Y más incluso yo creo que cuando ya la guerra mundial terminó, cuando ya murió Hitler, cuando ya pasó todo lo de... Cuando el conflicto se había cerrado, yo creo que posiblemente perdieron bastante poder estos cómics, ¿no? O sea, entonces en 1947, al morir Max Gaines, su hijo William Gaines toma el control, cambia toda la estructura y entonces crea, bueno, el nombre ya pasamos de llamarnos de Educational Comics, pasamos de llamarnos a Entertaining Comics, algo más divertido para finales de los años 40, para los años 50, porque bueno, con el fin de la guerra viene, bueno, conocemos el fin de la guerra, ¿no? En Estados Unidos, Europa y la parte de Asia que estuvo en la guerra, pues como Manchuria en China o Japón, lo pasaron un tiempo bastante mal, ¿no? Pero Estados Unidos entró en una época de bastante crecimiento, bueno, de muchísimo crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Además, Estados Unidos, salvo algunas zonas, bueno, estuvo el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Pero salvo algunas zonas, Estados Unidos no había sido arrasada como había sido arrasada Berlín y por supuesto Hiroshima, Nagasaki. Estados Unidos se conservaba con mucha fuerza, fue la ganadora total de la guerra, por encima de todos los demás ganadores de la guerra. Además tenía la industria a tope, paro cero, que también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Y tenía toda la industria funcionando a máxima potencia. Entonces, en un país que no ha sido tocado por la guerra, frente a todos los demás países que están hechos polvo, pues se presenta como el único, entre comillas, el único salvador, es decir, el único que puede tirar del carro, ¿no? De los demás. Y aprovechó la situación, pero vamos, hasta el día de hoy, que está todavía tirando de eso. Totalmente. Y claro, con toda esta prosperidad que hubo, pues hubo una cierta relajación de las costumbres que después se vio que no, porque lo vamos a ver ahora en toda la historia. ¿Y esto qué trajo? Pues trajo mucho más un cine, esto se vio en el cine, se vio en el cómic,
trajo muchísimo más divertimento en muchos aspectos, ¿no? Y esto también impulsó muchísima creatividad. Esto le dio un empujón a la creatividad tremenda. Se había acabado ya el encorsetamiento en parte, ¿no? Del tiempo de guerra, ¿no? Bueno, y van a salir en breve tiempo también, y en breve, ¿no? Iba a llegar fenómenos como, bueno, estábamos en la edad de oro del jazz, pero es que iba a llegar el rock and roll. En muy poco tiempo iba a aparecer, por ejemplo, un fenómeno como Elvis, ¿no? Que después le daría la vuelta de tuerca final los Beatles, que los Beatles fueron ya en Inglaterra en los 60, pero Elvis iba a ser aquí, ¿no? Todo esto, la eclosión artística iba a ser enorme. Entonces aquí es cuando empieza todos los cómics de Entertaining Comics. El más conocido de todos, vamos con él, Tales from the Crypt. Tales from the Crypt, tenemos aquí el número 1, como he dicho, prolongado por John Carpenter, una maravilla. Tales from the Crypt, ¿qué tenía sobre todo? Tenía historias de terror con finales bastante irónicos, ¿no? Muchas de ellas solían ser historias morales, ¿vale? Pero eran historias morales donde a lo mejor recibió una lección un individuo totalmente abyecto, ¿no? Eran cómics también, eran historias morales, pero con mucho cinismo, que se alejaban de la historia moral cristiana típica de la época, ¿no? Y muchas de ellas simplemente eran historias fatalistas, donde la gente lo pasaba mal, o historias donde incluso a veces gente inocente se metía en un lío, en una trampa, y gente inocente acababa muriendo, ¿no? Esto, bueno, Tales from the Crypt, a mí me recuerda, bueno, esto es, yo diría, o sea, tenemos las series como, por ejemplo, The Twilight Zone, o por ejemplo, incluso en España, Historias para no dormir, del famoso Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? La inspiración de todo esto es Tales from the Crypt, pero es que incluso... La más infantil, por ejemplo, de Pesadillas, ¿no? De Ghostbumps. Esa, por ejemplo, que has comentado, sí, o sea, serán historias cortas con finales que te hacían incluso la novela de Pesadilla eran novelas cortitas, ¿no? Con un final que de repente te hacía ¡boom! Y te pillaba totalmente desprevenido, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, esto lo ha comentado en Tales from the Crypt, lo ha comentado hasta Stephen King, ha comentado que fue una revista totalmente pionera, ¿no? De Tales from the Crypt, de EC Comics, voy a comentar las demás revistas porque tenía aquí las series de terror, tenía sobre todo 3. Una de ellas, esta, Tales from the Crypt, pero después tenía también 2 muy similares, que eran The Vault of Horror y The Haunt of Fear. Estas historias tenían de protagonistas, los vemos aquí, mira, más cercano, a ver que me pongo aquí. Sí, tenemos a estos los 3 personajes, ¿vale? Espera, porque claro, al tener la perspectiva cambiada, claro, lío, ¿vale? Los 3 personajes que tenemos, lo vemos aquí, ¿no? Eran el guardián de la cripta, que es este, lo tenemos por aquí, el guardián de la cripta. Después tenemos a la bruja, el guardián del Vault of Horror, que era Vault, es la cúpula es, espera, ¿qué es Vault? Porque él se llama, porque aquí, un momentito, la bóveda, sí, la cúpula. El guardián de la cúpula también, de Vault of Horror, que está aquí, y la vieja bruja, ¿de acuerdo? O sea, tenemos aquí que era la de la otra revista, ¿no? Cada uno de los 3, digamos, presentaba una revista, ¿no? Esto, las historias de terror presentadas por un anfitrión, lo pusieron también de moda ellos, ¿no? O sea, en Entertaining Comics. Siempre aparecía, por ejemplo, en Tales from the Crypt, aparecía el guardián de la cripta comentando algo, pues a lo mejor en un caldero, ¿no? O sentado con una vela y un libro ajado y asqueroso, ¿no? O rodeado de esqueletos, ¿no? Todo con mucho humor negro, ¿no? Y siempre aparecía insultando a los lectores, insultando entre comillas para la época, ¿no? Pero a lo mejor les llamaba a los lectores, hola mis apestosos lectores, ¿estáis aquí dispuestos a escuchar una nueva historia? Eso lo pusieron ellos también de moda. Y ahora sí, que al final eso es un poco volver a la historia clásica contada en torno a la hoguera, ¿no? O contada por el anciano o tal, ¿no? Pero con ese toquecillo gamberro de que sea un tío ahí hecho polvo, asqueroso, ¿no? Y rodeado de cosas siniestras, ¿no? Yo creo que está muy guay. Yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño ver los dibujos animados y tal de todo esto, y recuerdo que estaba muy chulo que apareciera
que apareciera el guardián de la cripta ahí hablándote directamente y tal, estaba muy guay. Sí, aquí lo tengo, por ejemplo, rápidamente aquí, ¿no? Lo vemos. Está sentado, ¿no? Hablando del Ghost Ship, el barco fantasma, ¿no? Y está aquí sentado en un escenario neblinoso, hablando, ¿no? Y ahora empieza la historia, ¿no? Además tenemos también esto, bueno, era muy divertido porque además el guardián de la cripta y bueno, los tres anfitriones de cada revista se hacían ataques uno a otro, ¿no? A lo mejor el guardián de la cripta decía, pues esta revista es mucho mejor que el panfleto asqueroso de las viejas brujas. Entonces se hacían ataques mutuamente. Pero a veces en la revista del guardián de la cripta, pues a lo mejor tenías una de la bóveda del horror, ¿vale? Te metían una historia por medio. Se invitaban mutuamente. Era muy divertido, ¿no? El crossover, Todo ¿no? esto. Sí, sí, se hacían crossover, fueron muy pioneros y fueron también muy pioneros en lo que es una historia de terror moderna, ¿no? Porque nos pueden recordar este tipo de historias a Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, a mí me recuerda incluso mucho a nivel español a Gustavo Adolfo Bécquer, que es un gran, o sea, siempre historias cortas, autoconclusivas, con un final que te dejaba en shock, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto ya lo ambientaban en escenarios modernos, ¿no? Estamos con historias que se ambientan en su época contemporánea. Entonces aquí lo que tenemos es, pues, todo lo... Claro, muchas de ellas hacen un retrato del sueño americano desde su lado más pérfido, chungo y fracasado, ¿no? Porque aquí muchas de las historias van de infidelidad, ¿vale? Muchas de las historias van de vecinos que tienen envidia de otros. Y muchas de las historias emparentan también con el cine, o sea, con el relato negro y con el cine negro, ¿no? Algunas hay de detectives, algunas hay de alguien que intenta asesinar a alguien para quedarse con algo, como una herencia, pero después le sale mal, y hay una maldición espectral, siempre hay algo. Pero estos son relatos, al ser contemporáneos, que yo creo que esto también sentaría muy mal en su momento a la censura, de la que vamos a hablar después, eh, se burlaba mucho del sueño americano. Muchos de ellos eran relatos ambientados en las urbanizaciones americanas perfectas, de la casita con el jardín, el perro, la familia con los hijos, o estos pueblos de la América profunda con jardines de rosas preciosas, la casita blanca, pero que en realidad estaba todo podrido ahí dentro, ¿no? Muchísimas historias tenían este tema central, en Tales from the Crypt, y también en las otras, en The Vault of Horror y The Haunt of Fear, que eran las otras, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, tú dirías que hay mucha crítica social detrás de esta historia y que a lo mejor fue parte del problema que tuvieron después? Yo creo que en algunas sí veo crítica social, ¿no? Pero en algunas otras también veo que hay una crítica social indirecta, ¿no? Porque claro, es que es cuando tú retratas muchas veces incluso aunque no pretendas hacer crítica social, pero tú estás retratando la realidad en la que vive, o sea, porque tú muchas veces decía Luchino Visconti, ¿no? Creo que sí, lo decía Luchino Visconti, el cineasta, decía, es que todo arte es político. Bueno, aquí se puede, a ver, con lo de todo arte es político, bueno, aquí se puede abrir un debate, ¿no? Porque, por ejemplo, Rubén Darío, el poeta, decía que no, ¿no? Que era el arte por el arte, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, incluso cuando hagas el arte por el arte, retratas parte de tu época, sobre todo si estás hablando de personas normales y corrientes, ¿no? Que era sobre todo Tales from the Crypt y The Vault of Horror y The Haunt of Fear. Yo creo que triunfaron porque eran revistas para niños y para jóvenes, pero seguro que muchos de ellos vieron a sus padres aquí. Eso creo que lo que tampoco... De verdad que lo pienso, ¿eh? De verdad que lo pienso. Porque la América Profunda, estamos hartos de verla en las películas. Siempre. Nos hemos criado viendo esas películas de ese barrio maravilloso de Casitas Blancas, donde todo el mundo se pone los cuernos. O donde algo mucho peor. O donde pues el vecino idílico tiene 5 cadáveres enterrados en el jardín. Mucho peor, ¿no? De todo esto habla estas 3 revistas, ¿no? Y bueno, yo creo que son una maravilla. Enseño brevemente las 5 que hay ahora para comentar, porque ahora también vamos a hablar de Weird Science, que es la siguiente. Esta es la primera, que ya la hemos visto, Tales from the Crypt, ¿vale? Hay que agradecer a Diablo Ediciones por traernos esto en estas maravillas ediciones, porque es una pasada lo que ha hecho Diablo Ediciones. Desde aquí lo digo, ¿vale? Y esta primera está prologada por John Carpenter. Creo que no hay ni que presentar a John Carpenter, ¿vale? Pero es que aquí sigue... Sí, no. Pero es que la firma de lujo
siguen aquí. Esta es la segunda. Mirad qué portadas. A ver, mirad qué Que están portadas, ¿vale? chulísimas. Tienen Es que ese es rollo una pulp clásico increíble. Y además el coloreado increíble. del cómic que es diseñado Coloreado. por dentro y tal, me parece maravilloso, Son tío. todo joyas. Y esta segunda, bueno, el prólogo de la segunda de Joe Dante, director de, bueno, de las dos partes de Gremlins, otro grande, que él se crió con Tales from the Crypt. Los prólogos suelen ser de autores que se han criado con esta revista, que eran muchos, ¿no? La siguiente, el tercer número, lo vemos, otra portada maravillosa, ¿vale? Un jorobado enterrando a alguien, es maravilloso, tétrico, crudo en un cementerio. Y el prólogo de esta, de Bruce Campbell, de Posesión Infernal, es que los prólogos son una maravilla. Bueno, Bruce te iba a Campbell, ¿vale? preguntar, José, por ejemplo, este en concreto, ¿no? Esto que recopila varios números de la revista. Esto recopila todos los números de Tales from the Crypt. Todos. Sí, me refiero, cada uno de ellos, cada tomo, recopila Sí, varios tomos de la revista o. de la revista. Sí, mira, por ejemplo, dice, este volumen contiene los números 29 al 34 de Tales from the Vale, Crypt, vale, eso. Y entonces, publicados originalmente entre abril de 1952 y marzo de y cada uno 1953. viene con su portada en el interior, entiendo. Sí, dentro cada cual viene con su portada, ¿Y estas con el portadas son correo. de alguno de ellos o son? Estas portadas son de algunos, después la tienes en el interior. Vale, vale. Guay, guay. Y además viene con los anuncios y viene con el correo de la época. Viene Sí, es también con como el correo. volver a vivir la experiencia, ¿no? Es como volver a vivir la experiencia y además esto es historia del cómic, pero además también esto es historia americana. Esto es historia de Estados Unidos, ¿vale? Eh, a mí me parece, es que mm, incluso a alguien que no le guste el cómic, si te gusta la historia, eh, de verdad, es una representación de. Hay muchas cosas, claro, que chocan hoy en día, ¿vale? Hay muchas historias que son muy machistas, ¿vale? Hay muchas que son muy machistas. Hay otra historia donde se trata muy regular a los niños, ¿vale? Eh, claro, son historias de los años 50, ¿no? Hay que verla en su contexto, pero esto enriquece muchísimo cuando lees estas cosas, ¿no? Y bueno, los prólogos te enseño las otras dos, ¿no? Este es el número cuarto, con un hombre lobo aquí en la Qué portada, chula esta, tío. maravilloso. Son de verdad Y esta la Esta, prologa Russ Cochran, que la editó no. posteriormente. Russ Cochran las editó posteriormente y cuenta la historia dentro de cómo él accedió a Tales from the Crypt también. Lo suele prologar personas que los leyeron de niños, ¿no? Que muchas veces comenta, como Joe Dante en el número 2, que sus padres se lo tiraban porque estos cómics estaban todos los cómics estaban mal vistos. Pero si estaba mal visto Superman o Wonder Woman, De imagínate cómo terror, ¿no? estaba Te mal digo. visto este hombre lobo que te iba a matar, ¿vale? O sea, que te puedes. Que le gusta Y a los este es el americanos número. una censura. Uf, cómo le gusta, sí. Y este es el número 5, ¿vale? Que es otra maravilla Muy chulo. de Ese portada, también es ¿vale? muy, muy, muy pulp, El ¿no? lanzador de cuchillos. El- Muy. Tiene también mujeres ligeritas de ropa. claro, claro, Algunas por eran eso te muy digo. eróticas para la época, ¿vale? Es No, es que otra cosa. esa portada de los años 40, 50 se está ganando hoguera, ¿eh? Se está Se ganando. está buscando la Se hoguera la. en la misa dominical, ¿eh? Sí, se la ganaría. Se la ganaría también hoy en día, ¿vale? Esta portada. Bueno, en algún Pero hoy en lado, día, por otro tema. Por por otro otro tema tema, distinto. sí. Hoy en día, claro, me refiero, hoy en día se la ganaría, pues, por ejemplo, por lo que es la cosificación de la mujer, ¿no? Por la denigración. Evidentemente, claro, en estos cómics se denigraba muchas veces a la mujer, ¿vale? Hay escenas en estos cómics, por cierto, lo prologan Al Feinstein y Jack Davis, dos de los autores de Tales from the Crypt, ¿no? En estos cómics, evidentemente, también se denigraba a la mujer, ¿no? Bueno, Hay supongo que muchos se cómics. denigraba al ser humano en general también, ¿no? Al ser humano en Porque. general, pero por ejemplo, la mujer recibía mucho, ¿vale? Habitualmente en estos cómics. Hay muchas escenas que lo hemos visto en películas clásicas, ¿vale? De a lo mejor va a decir algo en una cena entre amigos, la mujer dice al marido, cariño, no sé qué, y el marido, cariño, tú mejor te callas, ya está. O momento incluso de la mujer se pone nerviosa, pues porque a lo mejor le está persiguiendo un monstruo, o han visto un fantasma, ¿no? Y lo típico el marido cogerla, que te calles, va, y le pega. Pero es que es años 40 y 50, ¿vale? Claro, Esto claro, es hay que parte de la. ponerse las gafas de los años 40, Claro, ¿no? No podemos mirar esto desde la actualidad. claro, esto no se puede mirar. Claro, hay que mirarlo, pero como todo, desde la actualidad, hay que mirarlo desde la actualidad, sabiendo que realmente también hemos evolucionado para mejor, ¿no? Es como cuando lees.
teatro clásico griego, ¿vale? Si lees a Esquilo o a Sófocles, ¿vale? Pues que era gente que tuvo esclavos y pues bueno, es que sus obras, ahí sí que hay auténtica misoginia, esclavitud, pero bueno, era la época también. Y también, bueno, Aristóteles tuvo esclavos, pero desarrolló la filosofía como nadie en la antigua Grecia o en el mundo mediterráneo lo había hecho, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Esta es una de las revistas, ¿vale? Tales from the Crypt la ha sacado Diablo, ahora mismo están estos 5 tomos que he enseñado aquí, pero había también más revistas de EC, de Entertainment Comics, que la otra es, que la voy a enseñar también, era, porque ellos tenían también revista dedicada a la ciencia ficción, revista dedicada al noir. La noir no la tengo aquí porque no la he adquirido todavía, pero la podéis tener en cualquier tienda de cómic. Se llama Shock Suspense Stories. Acaba de salir, ¿vale? Acaba de salir, yo la vi el otro día en la FNAC, ¿vale? Y acaba de salir. Shock Suspense Stories estaba dedicada al cómic negro, ¿vale? Al cómic noir. Y aquí también tenemos, que ya sí hay 4 tomos, también de Diablo, Weird Science, que estaba dedicado a la ciencia ficción. También con portadas maravillosas, ¿vale? Esto es una locura ya de portada, tío. Esto es una locura, Weird Science, ¿vale? Una invasión. Porque esto va muy de la mano de las revistas pulp como tal, de relatos, ¿no? De la época, porque al final... Totalmente. Los títulos que están de revistas de cómics, de revistas de pulp en general, son muy parecidos, el estilo de dibujo, el estilo de portadas de letras, la tipografía, sí. No sé, sí. Lo que pasa es que esto entiendo que sería un producto mucho más caro, ¿no? Que una revista, por ejemplo, con Weird Tales, ¿no? En su momento. Bueno, en su momento... es mucho más colorido. Es mucho más colorido, pero realmente los cómics no se editaban en buen papel, según yo he leído, ¿no? Esto realmente era para los niños, sobre todo. Los cómics eran cosas de usar y tirar que habitualmente los adultos despreciaban. Los adultos lo veían como... Esto es para los niños chicos. Bueno, es que esto ha pasado hasta casi los años 90. Eso pasa hoy todavía. Es que pasa hoy, ¿vale? Todavía hay gente que opina todavía igual. Pasa. De hecho, hay gente que le tiene que llamar novela gráfica porque si no... le da vergüenza. Sí, le da vergüenza decir que lee cómic. Claro. Cierto, tío, cierto. Hay gente también, por ejemplo, porque yo lo he visto, gente que, porque eso lo han dicho delante mía, que han llegado a decir, por ejemplo, que una película de Hayao Miyazaki, como El viaje de Chihiro, es para niños pequeños. Uf, no, vale. Pobre niño. Pobre niño. Sí, no has visto nada de Miyazaki. Si dices que Miyazaki es para niños pequeños, ¿no? Pero esto, por ejemplo, aquí tenía lo que era igual que Tales from the Crypt, pero para la ciencia ficción. Este prólogo, el número 1 lo prologa George Lucas, ¿vale? George Lucas, otro que creció con estas revistas, ¿vale? Madre mía, lo que ha traído Diablo Ediciones. Yo, ya te digo, visualmente me flipó lo que me contaste también y por eso te dije de que te pasaras, pero estoy flipando, vamos. Me estás creando una necesidad de compra, tío. Pues mira qué maravillas, ¿vale? Mira qué maravillas. Madre mía. Mira qué dibujos, ¿vale? Esto es una pasada, ¿vale? Impresionante. Igual que los otros, ¿vale? Todo color. Igual también con en los cómics de la época, todo color. También con las cartas, la publicidad. Y bueno, ¿qué tenemos en Weird Science? ¿Qué tenemos en Weird Science? Sobre todo la ciencia ficción primigenia, ¿vale? Cuando pensamos el planeta prohibido, por ejemplo. Tenemos viajes interplanetarios, robots que son armatostes que andan... O sea, tenemos pues cosas como la invasión de los ladrones de cuerpo, tenemos marcianos, tenemos viajes en el tiempo, tenemos científicos locos, o sea, todos estos tópicos hoy en día no los tenemos aquí, también en historias que seguían el mismo esquema, presentaban algo y de repente llegaba un final que te hacía shock, ¿no? Te dejaba en shock. Lo mismo se puede decir de Shock Suspense Stories, la que he comentado, que esa evidentemente me la compraré esta Navidad, me la voy a hacer también porque son una maravilla, ¿no? Enseño el segundo número también, lo voy a enseñar los 4 también. ¿Cuántos números tiene cada una de estas colecciones? ¿O va a tener si están ya proyectados? Tales from the Crypt creo que ha terminado y son 5. Y Weird Science creo que ha terminado y son 4 tomos, ¿vale? El segundo, este lo prologa Paul Tobin, este es el segundo, mira qué portada, ¿vale? De un astronauta volando con el perro aquí, ¿vale? Los enseño más así un poco rápido para no meterme en... Porque estos son todos del mismo tipo, ¿no? Este es el tercero,
que es unos niños a los Stranger Things que han descubierto un platillo volante. Este lo prologa nada más y nada menos que Gene Simmons, el de Kiss, el de la lengua. Vale, este no sabía yo quién era. Sí, Gene Simmons, el bajista de Kiss, famoso por la lengua fuera, pues Gene Simmons, que es otro que creció, ¿vale? De la banda Kiss. Otro que creció con estos cómics también, ¿no? Gene Simmons. Y el último que hay ahora, que este lo terminé hace pocos días también. No, este es el que estoy leyendo ahora. Este lo prologan Al Feinstein y Wally Wood, que son también dos autores, ¿no? Otro de Weird Science, ¿no? Pues astronautas en un planeta extraño con una masa amorfa que los está persiguiendo, ¿no? Por alguna cosa, ¿no? Esto es Weird Science, ¿no? ¿Qué tenemos? Weird Science, sobre todo, pues tenemos eso, ¿no? Tenemos historias de ciencia ficción muy primigenia, ¿no? Algunas las lees hoy y dices, bueno, eran muy ingenuas, ¿vale? Pero puede pasar como cuando lees Julio Verne, ¿no? Tú lees Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo. Sabemos que no se puede viajar al centro de la Tierra, ¿vale? 3 expedicionarios con el equipo de Indiana Jones meterse ahí en el núcleo. Pero ¿qué pasa? Pero tienen un encanto enorme y sigue siendo parte fundacional de todo un género, ¿no? ¿Qué más colecciones tenían en Weird Science, ¿no? O sea, en Entertaining Comics. Pues mira, te la digo porque tengo aquí la lista, porque había muchas más. No han salido todavía. Yo espero que Diablo las siga sacando, ¿vale? Yo espero que Diablo las siga sacando. Mira, teníamos... Ellos hacían series bélicas, ¿vale? Hacían también series bélicas, como Frontline Combat y Two-Fisted Tales, ¿vale? Las series bélicas, según yo he leído, no he leído ninguna porque no están publicadas, bueno, ahora mismo no están publicadas, yo espero que las saquen también. Eran series bélicas, pero vamos a olvidarnos de patriotismo. No vamos a ver no vamos a ver a Rambo, ¿vale? Sobre todo, bueno, el Rambo de la primera era diferente, ¿no? Pero no vamos a ver al Rambo heroico de después, ni vamos a ver a Mel Gibson en Cuando éramos soldados, no. Las historias bélicas de Entertaining Comics eran duras, eran crudas, eran feas y muchas veces los soldados perdían, ¿vale? Y se hablaba del terror y del horror de la guerra, ¿vale? No lo hacía todo el mundo en la época, no lo hacía todo el mundo. De hecho, lo que primaba muchas veces en Estados Unidos era el patriotismo. Yo espero que estas historias bélicas también las saquen porque tienen que ser muy interesantes, y son también pues una parte de historia de Estados Unidos porque tenían el trauma de la Segunda Guerra Mundial muy joven, muy cercano. Muchos soldados que habían vuelto pues sin un brazo, sin una pierna, sin un hermano, sin tu mejor amigo, y a lo mejor quien había vuelto entero había vuelto con la cabeza destruida, con estrés postraumático, pesadillas y empastillado, ¿vale? O sea, eso por un lado. Más series que tenía este cómics, que no las tengo aquí por desgracia. Bueno, la de Suspense, Shock Suspense Stories, que es hasta allá, la tenéis. Y esto era sobre todo, las principales, ¿no? Tenían también la revista Mad, que era una revista de humor, ¿vale? Que dentro de estos tomos, veréis anuncios de la revista Mad, ¿vale? Anuncios de humor de esta revista. Era una revista de humor, de cachondeo, un humor muy surrealista, que tendría gran importancia en el futuro de esta editorial, y vamos a ver por qué. Estamos ahora está por desgracia, está bastante en boca de todo el mundo el tema de la cultura de la cancelación. Se está dando, la están aplicando tanto la derecha como la izquierda, porque es que la están aplicando a los dos bandos. Me parece una cosa aberrante la cultura de la cancelación. Yo no creo que... Y Estados Unidos, si la cultura de la cancelación hoy, por desgracia, nos puede sonar de otra época, algo que no debería existir, un anacronismo, y nos puede parecer que es bastante... Porque hemos visto, bueno, en España, desde en los últimos tiempos, sobre todo es que he estado en los dos espectros. Hemos visto censura de conciertos, censuras de obras de teatro, y si esto nos parece hoy en día aberrante, imagínate lo que era en Estados Unidos en esta época, donde se llegaron a quemar cómics de, por ejemplo, Wonder Woman, ¿vale? ¿Qué pasó en esta época? Vamos a apartar un momento. Bueno, Estados Unidos están quemando cómics y libros cada X tiempo. No es algo del pasado, es que han cogido el gustillo. Sí, Estados Unidos, por desgracia, siempre ha sido en esto bastante exagerado. Espero que no nos parezcamos a ello, porque creo que nos estamos pareciendo en algunas cosas, la verdad.
Bueno, ¿Qué tenemos en algún en Estados momento. Unidos? Esperemos, No, en esperemos. algún momento ya nos hemos parecido y seguramente nos volvamos a parecer. Sí, sí, esperemos que no. Esperemos. Yo cruzo dedos, no rezo porque soy ateo, pero cruzo dedos. ¿Qué, qué tenemos? Por eso digo también que cómics como esto, y sobre todo la historia que vamos a contar ahora, la historia de cómo terminó Entertaining Comics, que es muy triste, creo que esta historia nos puede servir también como una lección para nuestros días, ¿no? Para ver cosas que no se deben repetir. Eh, ¿Por qué tenemos tan pocos números de estos cómics que son de finales de los años 40 y de los años 50? Pues porque, por desgracia, su editorial tuvo que cerrar estas colecciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Años 40, años 50, el trauma de la Segunda Guerra Mundial, aunque había un gran boom económico, ¿vale? Que lo hemos comentado antes, había también mucho, mucho puritanismo, ¿vale? Aquí empieza a destacar la figura de una persona, el doctor Frederick Bertham, ¿vale? Que salió ese libro famoso de Frederick Bertham, sí, La seducción de los inocentes. Era una persona que bastante moralista, no fue una persona, según yo he leído también de él, que hizo algunas cosas buenas, porque, por ejemplo, estaba preocupado por la salud mental de los jóvenes, ¿vale? Cuando nadie se preocupaba de esas cosas, ¿no? También luchaba contra la pederastia, ¿no? O sea, luchaba contra... ¿Qué pasa? Que también tenía... Los seres humanos somos grises, también esta persona también tenía un lado oscuro, ¿no? Frederick Bertham. Este hombre la tomó con el cómic, ¿vale? La tomó con el cómic, empezó una cruzada moral contra el cómic, empezó... Esto lo... Quería recomendar este ensayo porque está bastante bien, ¿vale? Esto lo publica Spop Ediciones, se llama La plaga de los cómics, ¿vale? Lo dice aquí cuando los cómics eran peligrosos, ¿vale? Este ensayo es bastante gordo, bastante... Un buen tocho. Vamos, sí, sí, un tocho, pero muy interesante también, porque esto también es historia de Estados Unidos, ¿no? En La plaga de los cómics habla de todo esto, ¿vale? Y habla de, bueno, pues personas como Freddy Bertham, ¿vale? Que consiguieron que los cómics fuesen vistos como algo peligroso, ¿vale? Como algo... Eh, ¿Qué pasó? Como algo Que se... que dañaba la salud mental de los niños, que es lo que de lo que Claro, él hablaba, es decir, que dañaba la salud mental, que incitaba un comportamiento X, ¿no? Pero esto ya lo hemos visto muchas veces después, ¿no? Y en la historia, ¿no? Con los videojuegos, con lo no sé qué, el demonizar a un estilo musical, sí. un tipo bueno, de Eh, una tribu urbana en el, concreto, el rock and sí, roll, el no sé qué, es decir, que esto es algo muy, pues, muy recurrente en la historia, ¿no? Por desgracia. sí, por desgracia. Nosotros, aquí lo hemos visto, por ejemplo, hubo una época en la que, en España, por ejemplo, ¿no? Yo era todavía pequeño, pero yo lo recuerdo, una época que les dio por los juegos de rol. Sí, O sí. sea, yo recuerdo primos mayores de. Yo nací yo soy del 83, yo nací en el 83. Entonces, bueno, sé que hubo una época, yo era un niño todavía pequeño, pero sé que hubo una época que les dio por perseguir a los juegos de rol, ¿no? Después ha habido otra época que les dio por perseguir al manga, sobre todo con Dragon Ball, ¿vale? Eso sí lo recuerdo porque creo que las televisiones autonómicas llegaron a cortar Dragon Ball a mitad de la saga de Célula porque era malo para los niños. Después Y ya eso la que llevaba retomaron doble censura, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso que Dragon Ball, porque por ejemplo a mí me sorprendía, porque Dragon Ball evidentemente es violenta, ¿vale? Pero por Sí. ejemplo, mucho peores eran los clásicos de la primera etapa de Walt Disney. Porque Blancanieves, Pinocho, La Cenicienta son películas que son horribles Son a nivel truculentas. ideológico. Son Sí, truculentas, sí, sí. sí. Es que a nivel ideológico son películas que tú dices, pero madre mía, ¿esto qué es? ¿Cómo me están prohibiendo a mí a Goku cuando está esto aquí, ¿no? Y los clásicos Disney, esos, porque Disney también se suavizó. No es lo mismo Merlín el Encantador que Pinocho, ¿vale? O no es lo mismo 101 Dálmatas o El Libro de la Selva que Cenicienta o que Blancanieves o Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero sí que es verdad que toda la primera etapa, los años 40 en Disney, eran películas que las tenía todo el mundo, todos los niños tenían alguna de esas películas en su casa o se la alquilaban sus padres en el videoclub y después no te alquilaban Akira, por ejemplo, o no te alquilaban los SOBA de Dragon Ball famosos de los 90, ¿no? Lo hemos visto eso en Dragon Ball, lo hemos visto en los videojuegos, lo hemos visto en todo. Bueno, ahora también lo hemos visto un poco en TikTok. Últimamente he escuchado que TikTok que pervierte a los jóvenes, no sé, cada cierto tiempo hay una preocupación por los jóvenes, ¿no? En esta época le tocó a los cómics, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno,
se creó el Comic Code Authority. Esto fue un movimiento bastante análogo dentro de los cómics se dio una especie, tuvieron como su propio macartismo, ¿vale? No era exactamente igual, ¿no? Cuando hablamos del macartismo que estuvo en el cine, ¿no? Con esta persecución de cineastas, ¿no? Donde cayeron bastantes personas. Conocemos la historia de Dalton Trumbo, el guionista famoso, ¿no? El director de Johnny cogió su fusil, ¿no? Que es que hubo de gente que acabó hasta en la cárcel, ¿no? En los cómics tuvo su propia persecución, ¿no? ¿Qué pasó? Entre problemas con la censura, entre gente loca que quemaba cómics y entre también que, claro, a raíz de todo esto, los padres a los niños les compraban menos cómics. O sea, hubo una caída en ventas brutal, ¿no? Pues Entertaining Comics tuvo que cerrar todas estas colecciones, ¿vale? A mí esto me duele hasta decirlo a mí ahora, es como de, no entiendo cómo pudo pasar esto. Tuvo que cerrarlas y se centraron en la revista Mad. La revista Mad era de cachondeo, era de humor y con esto no había tanto problema. La revista Mad sí que duró hasta 2018, ¿vale? Que esto sí duró muchísimo tiempo. En 2019, según he leído, la revista Mad siguió creando nuevo material, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como era algo humorístico, pues entonces se le perdonó. Y menos mal que estaba la revista Mad, porque gracias a esto, pues William Gaines, ¿no? O sea, me refiero, EC Comics pudo tirar para adelante, ¿no? Y mucha gente pudo seguir comiendo, porque claro, esto dejó sin trabajo además a mucha gente. Claro. Y esto, bueno, tenemos aquí, quería recomendar otros libros, ¿vale? De este tema, porque no solamente lo pasó mal con Tales from the Crypt, ¿no? Le pasó sobre todo a Wonder Woman. Este ensayo también lo recomiendo, ¿vale? Se llama Wonder Woman, Bondage y Feminismo. Wonder Woman da para otro programa, ¿vale? Aparte, da para otro programa. Hoy solo... Pues cuando quieras te vienes a Wonder Woman. Pues además yo tengo el libro y así me lo tengo que leer. Pues Wonder Woman da para otro programa. La Wonder Woman que hemos visto posteriormente a su primera etapa no es la Wonder Woman que conocemos, ¿vale? De Wonder Woman, su creador, William Moulton Marston, era una persona que era poliamorosa en los años 40, ¿vale? Y en los años 30, cuando nadie... Hoy, bueno, el poliamor es algo que se ha extendido, ¿no? Por suerte es una opción más en tu vida, ¿no? También habla del BDSM, ¿no? El Bondage, Domination, Submission, Sadism, Masochism, ¿no? O no sé, o las 50 sombras de Grey, como mucha gente lo conoce ahora, ¿no? O el sadomasoquismo, como... No es exactamente eso, pero engloba muchas prácticas de esto, ¿no? Hoy en día, por suerte, disfrutamos de una libertad sexual y amorosa que en otras décadas no existía, ¿no? Y en los primeros números de Wonder Woman se transmitía mucho estas ideas, ¿no? Tenía un gran poder la sumisión. El látigo de la verdad de Wonder Woman no es un látigo por casualidad, ¿vale? Aquí, y bueno, él es curioso cuando murió, porque él murió con 40 y tantos años de cáncer, ¿vale? William Moulton Marston. Las dos mujeres que con él vivían, ellas dos siguieron viviendo juntas hasta que murieron también, ¿vale? O sea, es una historia... hay una película, Moulton Marston and the Wonder Women, que lo hace, que está muy bien. Lo hace Luke Evans, creo que sí, Luke Evans. Y es una película, está muy interesante y te habla la historia de William Moulton Marston y sus dos mujeres, ¿no? Que en ellas dos se basó para hacer el personaje de Wonder Woman, ¿no? Esto por encima, ¿no? Y también recomiendo también Wonder Woman, ¿vale? El feminismo como superpoder de Lisa McCausland, ¿vale? Que por cierto, Lisa McCausland prologa este libro también, ¿vale? Esto es otro ensayo también que te va a explicar todas las etapas de Wonder Woman y se va a tratar también esta etapa, ¿no? Wonder Woman, pues igual, fue también otra gran damnificada, solo lo comento aquí para no extendernos muchísimo porque daría para otro programa, fue otra de las grandes damnificadas de esta época oscura, ¿vale? De esta época absolutamente terrible. ¿Y qué perdimos con todo esto, no? Pues fíjate, perdimos historia del cómic, ¿vale? Esto es como cuando movemos la vista atrás, por ejemplo, y pensamos, ¿qué perdimos en Europa durante la Edad Media por culpa de la Inquisición, no? ¿Qué perdimos, no? O sea, pues hay autores que posiblemente no los hemos... Vamos, hay autores que seguro que serían grandísimos autores que habrían escrito maravillas, desde maravillas literarias hasta tratados científicos que se perdieron porque las destruyó la Iglesia con la Inquisición, ¿no? Y los que no se atrevieron siquiera a escribirlo. Y los que no se atrevieron siquiera, claro, a escribirlos, ¿no? Nos retrotraemos, bueno, podemos ir también, aunque bueno, aquí ya al ser
al ser una etapa más cercana, sí se recuperaron las cosas, ¿no? Porque los volúmenes estaban ya por todo el mundo, pero por ejemplo, los nazis, en las hogueras, las famosas hogueras de los nazis, ¿no? Que quemaron libros, ¿no? Que quemaron. En esta etapa oscura de la humanidad, siempre perdemos cosas y siempre las personas que hemos nacido después de todo esto, por suerte para nosotros, siempre hay cosas que no vamos a conocer nunca, ¿no? Posiblemente también volviendo a la edad media, por ejemplo. ¿Cuántas cosas del mundo clásico se quemaron y se destruyeron también en esa época, ¿no? Porque y antes, ¿no? Porque parece que un deporte nacional en la antigüedad era quemar la biblioteca de Alejandría, ¿no? Bueno, claro, también todo el mundo, lo quemaron los romanos, lo quemaron los cristianos, lo quemaron los musulmanes. Sí. Ahí todo el que llegaba le quería prender fuego a aquello, ¿no? Parece que siempre hay una guerra contra el conocimiento, siempre, ¿no? Siempre está activa. Siempre, contra el conocimiento y contra el arte. También los romanos destruyeron, por ejemplo, la biblioteca de Cartago. Decían que en Cartago había una biblioteca enorme, ¿no? Cuando los romanos destruyeron Cartago, también ardió esa biblioteca. Que posiblemente si los cartagineses hubiesen destruido Roma, en vez de al revés, también habrían quemado lo que hubiese en Roma de cultura, ¿no? Porque cuando Aníbal llegó a las puertas de Roma, bueno, y estaba dispuesto a acabar con ella, ¿no? El caso es que siempre... siempre ha habido a lo largo de la historia ese afán por destruir el conocimiento y el arte, porque el conocimiento y el arte, el conocimiento, ya sea el tecnológico, el científico, el médico, o sea, dan libertad, ¿no? Siempre dan libertad. Aquí, por desgracia, tuvimos otra quema de la biblioteca de Alejandría, ¿vale? En los años 50 en Estados Unidos. Por suerte, esos cómics se han conservado, por suerte los podemos tener hoy, gracias a Diablo. Y fíjate que te iba a decir, porque lo tenía aquí en la mente también de las revistas de Tales from the Crypt, de The Vault of Horror, Weird Science, los cómics de Entertaining Comics fueron pioneros en muchísimas cosas. Porque fíjate también todo lo que se perdió, porque ellos, por ejemplo, en Entertaining Comics daban muchísima libertad a los autores, tanto a los guionistas como a los dibujantes. En muchos cómics de la época, esto al principio de Marvel, bueno, Marvel se llamaba Timely Comics, ¿no? En un momento, a principio de Marvel y del propio DC, muchos autores no tenían libertad ninguna. Tú entrabas para trabajar a una compañía de cómics y tú tenías que amoldarte a lo que esa compañía crease, ya fuese el dibujante o el guionista, tenías que crear lo que te decía. Este cómic va a ir de esto y tú lo vas a hacer, ¡pam! Y por supuesto, o sea, bueno, y por supuesto los derechos no eran de ellos. De hecho, bueno, aquí nos tenemos que ir a primeros de los 90, incluso cuando salió la editorial Image, que la crearon gente como Todd McFarlane, porque incluso hasta principios de los años 90, editoriales como Marvel o DC se quedaban con los derechos y los personajes de los autores, ¿no? Entertaining Comics tenía esta cosa súper buena y súper pionera en su época. Ellos le daban una libertad creativa muy grande a todos sus autores, ¿no? Ellos podían proponer historias, podían proponer modificaciones, podían hacer, posiblemente, gracias a esta libertad se metió por medio toda esta crítica social de la que hemos hablado antes, ¿no? Porque ponía, bueno, aquí se adaptaron a gente como Ray Bradbury, que pudieron hacerlo. En Weird Science, que la tengo aquí al lado también, hay relatos adaptados de Ray Bradbury, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenían? Y bueno, y aparte también sus trabajos iban firmados. Los trabajos, parece una tontería, ¿no? Porque tú haces una obra de arte de lo que sea, ¿no? Y tú tienes derecho a firmarlo, ¿no? No. En la primera época del cómic americano, muchas veces ni siquiera se firmaban las obras. Ni siquiera se firmaba. O sea, tú eras el esclavo de la compañía y del estudio de turno para el que trabajase. Bueno, y si te ibas a trabajar... También en España, por ejemplo, ocurrió con el tema de los bolsilibros, ¿no? Sí, que te obligaban a firmar con un seudónimo, tú vendías el material y eso no era ya tuyo, no vuelvas por aquí a pedir dinero, ¿no? Te pagamos X, lo que sea, 1.000, 2.000 pesetas, lo que sea por el ejemplar y ya no vuelvas a solicitar nada sobre esto, ¿no? Y bueno, y pasó también en España, ¿no? También recomiendo un cómic también sobre ello, El invierno del dibujante, de Paco Roca, que está muy bien. Bruguera, por ejemplo, trataba...
Bruguera, vamos, esto de los bolsilibros que digo es de Bruguera, pero que lo hizo también con el cómic, y lo hizo con el con cómic. Mortadelo, y lo hizo con tal, y hicieron... O sea, esto se hizo con muchos cómics en España, y Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. con Mortadelo se hizo, ¿no? Pues tardaron tiempo en recuperar esos derechos, ¿no? El autor tardó bastante en recuperar esos derechos, y bueno, mucho material. Esto era algo que, bueno, que aprovechaban las editoriales. Sí. Y porque también pasaba que normalmente, bueno, según también yo leí tal, también es que los autores en general ni siquiera eran reconocidos como autores, ¿vale? Y eso pasaba en Bruguera, bueno, si pasaba con los bolsilibros, ¿no? Si tú has dicho que pasaba con los bolsilibros, que era literatura, que eso sí tenía, entre comillas, un reconocimiento, ¿vale? Pero imagínate ya con el cómic. El cómic era Mm, arte para los niños chicos. O sea, eso era como de, eso no tenía, es que no te podías esperar nada si ni siquiera te reconocía tu propio mercado. La concepción que había en tu propio mercado es que tú estabas entreteniendo a los niños, ¿vale? O sea, es que no podías esperar nada. Claro, normalmente no estaban sindicados al principio, ¿no? No tenías derechos laborales casi ninguno, los convenios, bueno, los convenios, me puedo reír, ¿vale? De esa palabra. Los convenios, me estoy yo alargando aquí, los convenios, ¿sabes? Sí, no es que eso ni sé. Eh, entonces, claro, en esta época, si querías dibujar cómic, pues tenías que tragar. claro. Punto. Fin. ¿Qué pasa? En EC, pues tenían, en Entertaining Comics, firmaban sus trabajos, ¿vale? Ellos podían firmar sus trabajos y esto era súper adelantado para la época. Ellos, bueno, de hecho aquí han firmado, tengo aquí una lista así, han firmado Al Feinstein, Harvey Kurtzman, aquí estuvo también, en EC estuvo Wally Wood, que el gran dibujante, el gran Wally Wood, que después lo veríamos por Marvel, por ejemplo, bueno, Al Williamson, Jack Davis, incluso estuvo en algunos números un joven Fran Frazetta, el mítico Fran Frazetta, ¿no? Casi O nada, sea, casi sí, sí, nada. casi nada. Fran Frazetta estuvo ya por aquí también, ¿vale? Y eran gente a la que les daban la posibilidad en finales de los años 40 y en los años 50 de firmar su obra, ¿no? Tanto a dibujantes como a guionistas, ¿no? Eh, Esto era, bueno, y bueno, aparte también fueron pioneros en la relación, que eso después también ya lo cogería también Marvel, la Marvel de Stan Lee, ¿no? Y de Jack Kirby, ¿no? De la relación con los lectores, ¿no? Aquí El William tema Gale, cartas, ¿no? Y demás, ¿no? claro, aquí está, ¿no? En los tomos de Telephone de Crypt, aquí, una de las cosas buenas es que recuperan las cartas que están por aquí. Puedo buscar alguna, por Porque ejemplo, bueno, aquí. yo no te he preguntado, pero esto está editado en castellano, entiendo. En castellano, sí. Sí. Mira, ves, por ejemplo, El Rincón del Guardián de la Cripta, ¿no? Y aquí estaban las cartas de los lectores, ¿no? Las cartas de la época. Que esto también te ves mucho cómo era la Claro, época, te ¿no? Cuando sitúas en un te punto de sitúas vista, mucho ¿no? Qué guay. y ves lo que los niños y los jóvenes de esa época les gustaba, lo que pedían, ¿no? Y entonces ellos fueron súper, súper pioneros a la hora de establecer una relación constante con los lectores, ¿no? Las cartas a los lectores no era algo habitual. Y esto, bueno, nosotros sí hemos crecido con ello, en Bruguera, ¿no? Bueno, yo recuerdo los cómics de Bruguera sí había cartas a Mortadelo cuando yo era pequeño, ¿no? O por ejemplo, no era de cómics, ¿no? Pero en el club yo tenía los muñecos de He-Man y los Masters del Universo. En el club de He-Man te podías hacer del club y podías mandarle cartas a He-Man, ¿vale? Y He-Man te Sí, tío, contestaba, ¿no? Todo yo esto. la parte de He-Man, ahí estoy súper perdido. El club de Pues He-Man, tío. el club Eso de otro He-Man, día sí, hablamos de sí. eso, porque... Pues estaba el club, sí, sí, estaba el club de He-Man y los Masters del Universo. Y bueno, tú le mandabas una carta a He-Man y He-Man te contestaba, Te ¿no? Pero respondí. también te correspondía, estaba en la revista, bueno, pero esto larga, yo crecí también las revistas de consola, el Club Nintendo, Hobby Consola, también Ujú. podía escribir cartas a estas revistas, ¿no? Sí, sí, era algo muy Incluso, bueno, extendido en esta época, ¿no? Los era 80, los eso, 90 era algo muy los extendido, pero 80, claro, estamos hablando de los años 40, 50, ya es otra historia, ¿eh? claro, Sí que es y claro, esto adelantado a la época, tío. muy adelantado. De hecho, bueno, hubo autores hubo personas que hicieron el club de Entertaining Comics, además permitían hacer clubs. Habla, por ejemplo, uno de los autores aquí, no me acuerdo quién lo comentaba, era Tobin, creo que es del número 4 de... No, lo tengo abajo del todo, es que tengo ahí la pila, la he ido poniendo a un lado, ¿vale? Y se me ha quedado ahí, pero uno de los, uno de los autores, me parece que era Joe Dante, creo, ¿no? Comentaba
que se podían hacer clubs, ¿no? Entonces, para jóvenes, por ejemplo, cuando tú en los años 50 vivías en un pueblo de la América profunda, porque claro, en Estados Unidos siempre, sí, puedes vivir en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Detroit, pero cuando vives me lo invento, Green Falls, Kansas, o sea, ahí ya en esa época te podías porque lo comentan ellos, ¿no? Te podías morir de asco, porque encima de ser un pueblo pequeño, encima la sociedad era totalmente oscura, abigarrada, y tus padres eran los primeros que eran así de beatos, ¿no? Sí, sí. Y de entonces, claro, el montar en tu propio pueblo por ejemplo, tu club de Tales from the Crypt o tu club de cómics, eso era una maravilla. Hubo personas que comentan ello de mi infancia, habría sido muy diferente. A mí los cómics me salvaron. Lo comenta, por ejemplo, este que yo había comentado, Joe Dante. Joe Dante comenta que prologa el número 2, comenta que detrás de su casa había un descampado, había un solar. Y detrás del solar daba la casualidad de que había una funeraria. Cuando él vivía en el pueblo en el que él vivía de pequeño. Yo Dante vivía en un pueblo también de estos. Y que un día en el descampado se encontró tirado un cómic de Tales from the Crypt. O sea, fíjate todo esto. El entorno, ¿eh? Y el entorno en el descampado, es que eso, el entorno era magnífico. Y ahí da para descubrió, relato, la historia. Da para relato. Da para relato. Y bueno, y él a partir de ahí entró a leer Tales from the Crypt. Dice que después el cómic desapareció. Dice que posiblemente su madre se lo vio y se lo quitó y lo tiró, ¿vale? Que eso fue. Pero bueno, y después, bueno, por ejemplo, Gremlins o Gremlins 2, las dos entregas de Gremlins pueden ser perfectísimamente una narración de Tales from the Crypt, ¿no? O por ejemplo, George Lucas, que también comenta que prologa el primero de Weird Science. George Lucas creció con esta ciencia ficción, ¿no? George Lucas, Steven Spielberg, Bruce Campbell, que también comenta un Tale from the Crypt. Bruce Campbell, que curiosamente él comenta que a él no le gusta el terror, ¿vale? Solo que él ha acabado protagonizando la saga de Posesión Infernal, pues porque es actor y porque cayó ahí, pero dice que él se caga viendo terror, ¿vale? Lo comenta, ¿vale? Que él prefiere historias felices. Bruce Campbell, ¿vale? Es muy divertido, ¿vale? Todo esto. Porque además los prólogos de las ediciones son magníficos, todos los prólogos que vienen de gente famosa que le marcó. En definitiva, los cómics de Entertaining Comics marcaron a muchísimas personas, marcaron a personas que después hicieron su arte, que después lo reivindicaron, ¿no? Y una vez más, pues, por maldita desgracia, tuvieron que correr la mala suerte de este ostracismo horrible. Y bueno, por suerte que también corrió eso, pues Wonder Woman, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De la brutalidad, tío. Y fíjate que es interesante parece irónico que publicaran historias adaptadas de Ray Bradbury y que terminaran viviendo su propio Fahrenheit 451, ¿no? Totalmente. Es irónico, tío, pero qué triste, qué cosa más triste, tío. Al final totalmente. esa distopía, entre comillas, pues no era tan distopía, ¿no? La tenían muy cerca. No, ellos, vamos, creo que fue lo más. Y bueno, menos mal que tenían la revista Mad, que por el humor la compañía pudo sobrevivir. No llegan a tener la revista Mad y es que van a la quiebra, se queda muchísima gente sin trabajo. Bueno, es que fue un contexto bastante horrible, de censura del arte. Pasó en el cine, como hemos hablado. Pasó en el cine, ¿no? Por suerte, este arte, esto no es como la Edad Media o la Edad Antigua, esto se ha conservado. Y yo, bueno, solo agradezco una vez más a Diablo Comics por eso, por habernos traído es que estas maravillas, que son maravillosas, vaya, y en estas ediciones, y bueno, hay que estar atento que vendrá que ya está ahí, Shock Suspense Stories, y espero que publiquen también las historias de guerra. Y bueno, y también de todo esto aprendemos eso, que el arte es el arte está por encima, pienso, en la mayoría de los casos, ¿vale? De la moral, de la ideología, de lo que al político de turno le interese en ese momento y de lo que al político de la oposición le interese en ese momento. Y creo que el arte, siempre va a haber intentos de censurar el arte, de ponerle cortapisa o directamente de destruirlo, pero hay que pelear contra ello, pienso. Pues sí, y esto, aparte de pasártelo teta con esta historia de miedo, de ciencia ficción, de género thriller, aparte de todo, aprendes historia americana y aprendemos esa lección de
Porque si algo queda cuando nos morimos es el arte que dejemos aquí o el arte que hayamos disfrutado y el arte está... por eso los políticos y las iglesias y todo le tienen tanto miedo al arte. Pues sí, tío. Y ahora, bueno, ahora vivimos en el renacer de la censura, en la figura no ya del ente de poder, ¿no? Sino del cazurro de turno Sí, que a través de Internet, ¿no? Que Internet ha unido y ha unido mucho y ha unido también a los idiotas, ¿no? Y, y sí, entonces cuando se unen los idiotas es muy peligroso. Y entonces, pues sí. bueno, llega a cosas de, por ejemplo, libros que aún no han salido y les hacen un boicot, ¿no? Y antes de salir ya tienen miles de reseñas negativas, libros que tal, bueno, películas que antes de que se haga el tráiler ya tienen medio mundo en contra, Ya, ¿no? Bueno, un desastre total, tío. eso es el mundo Twitter, ¿no? El mundo de las redes sociales, Mm, ¿no? Yo pienso que Internet realmente, Internet tiene cosas muy buenas. O sea, yo creo, bueno, de hecho, esta ha sido la imprenta del último siglo, ¿vale? O sea, pocas cosas como Internet, la imprenta, las vacunas, el condón, ¿vale? O sea, me refiero, Internet está entre lo más maravilloso que nos ha pasado, pero como todo también, pues tiene el mal uso. Yo lo pienso también muchas veces, tanto, mira, si eres autónomo y tienes, por ejemplo, un negocio, si eres artista, yo creo que artistas, por ejemplo, de los años 70, 80 o 90, yo creo que habrían matado por tener en el móvil, ¿vale? Por tener aquí un montón de redes sociales para promocionarse gratis. Que sí, que después cogen tus datos, que los usan, que tal. Pero realmente, tú fíjate antes lo que era de tener, por ejemplo, una banda de música. Tenías que dejarte la pasta en las maquetas, en llevarla por los estudios. A lo mejor tenías que irte a Madrid o Barcelona y no te apetecía irte a Madrid o Barcelona porque estabas contento en tu ciudad. Lo mismo con editoriales, líate de cómic, de libros, líate a hacer fotocopias, dejarte el dinero, ve por las editoriales repartiéndolo. Eso si el recepcionista le da por subir tu trabajo arriba y no en cuanto sales por la puerta lo tira a la basura. Hoy Internet ha hecho por Internet y la conectividad tan criticada de tenerlo todo en el móvil en cualquier momento, ha hecho por el arte y por muchísimas cosas más lo que no se había hecho desde la imprenta, ¿vale? De Gutenberg. ¿Qué pasa? Que como siempre, pues está pues el mal uso que se le dé. Twitter también, por ejemplo, cuando se hizo más famoso Twitter, fue, recordemos, la primavera árabe, por ejemplo. sí. Cuando veíamos, por ejemplo, pues cuando veíamos una chica, por ejemplo, de Túnez que tenía un blog que se llamaba A Tunisian Girl, lo recuerdo yo, una chica de Túnez retransmitiendo en Twitter en directo cómo los estaban reprimiendo por quejarse, ¿no? Y fue la primavera árabe, ¿no? Todo esto, después en algunos sitios como Libia o Siria, la primavera árabe es verdad que trajo una revolución que no salió del todo bien, Ni del todo ni del nada, ni pero del todo, bueno, sí. pero por ejemplo en Túnez sí que operó cambios, ¿vale? En países como Túnez sí que funcionó mejor, ¿vale? Las revoluciones no son perfectas, pero esto sí que trajo que en aquel momento, principios de los 2010, personas del mundo árabe viesen en internet y dijesen, oye, y esta gente que está ahí arriba, en el continente de arriba o en Estados Unidos, esta gente por qué tiene libertad para hacer esto y yo no la tengo? ¿Vale? Eso es gracias a Internet. Que tú hoy en día le puedas contestar a un político en su, en su propio Twitter, en su mismo Twitter eh, eso es maravilloso también, ¿vale? Porque le puedes contestar al poder, ¿vale? Otra cosa es ya lo que pasa, otra cosa es ya pues que la gente lo usa muy mal, otra cosa es que las redes para aprovecharse te pongan un algoritmo draconiano donde te pongan contenidos que no te interesan. Mira, a mí, por ejemplo, yo soy de Málaga, vivo en Málaga, pero a mí el fútbol me da igual. Yo no veo ni los mundiales siquiera, ni el masculino, ni el feminismo, ni el feminismo, ni el femenino, ni nada. Yo no veo el fútbol. Y cogen y el algoritmo me recomienda cosas del Málaga Club de Fútbol. Y yo, bueno, pues no sé, mi algoritmo lo llevará Mortadelo y Filemón, ¿vale? Porque esto no tiene sentido ninguno, ¿vale? Entonces, es verdad que pero a pesar de todo, a pesar de sus fallos, a pesar del algoritmo que pueda ser todo lo horrible que sea, a pesar del odio, las redes sociales tienen cosas buenas. Y bueno, y ahora, por ejemplo, incluso hay un debate nuevo, el que ha suscitado Blue Sky, el nuevo Twitter, que es una red descentralizada y en orden cronológico. Ahora hay un debate nuevo sobre redes sociales como Blue Sky,
que quieren volver a lo que eran los inicios de Internet, a finales de los 90 y principios de los 2000. Orden cronológico, que tú descubras lo que tú verdaderamente quieres. Y eso es un avance nuevo que ha traído, bueno, claro, toda la polémica de la compra de Twitter por parte de Elon Musk y el cambio de nombre, el algoritmo nuevo que ha puesto Elon Musk, que es un desastre. Entonces, claro, todo va avanzando, ¿no? Y claro, que yo no entiendo, por ejemplo, en redes como Blue Sky que tú comentas, en ese tipo de red, ¿de dónde va a sacar la ganancia, no? Porque al final, bueno, todo empieza con buenas ideas, pero la ganancia tiene que aparecer, porque si no todo se cae. ¿Y de dónde saldrá eso, no? Eso estará por ver todavía. Eso está por ver. Claro, Blue Sky ahora es muy bonita. Ahora es la historia de amor con Blue Sky de todo el mundo, también porque todo el mundo viene hartísimo de Elon Musk, ¿vale? Y de Twitter. Pero claro, Blue Sky dentro de 5 años, no sé cómo será. Pero sí que te digo que Blue Sky tiene un protocolo descentralizado, ¿vale? Tu contenido en Blue Sky es tuyo. Esto como hablábamos de... Volvemos a Tales from the Crypt, ¿vale? Que dejaba a los autores firmar, ¿vale? Esto fue un avance en la época. Hemos experimentado un avance en redes como Blue Sky donde tu contenido es tuyo. Tú tu contenido te lo puedes llevar a otra red. Por ejemplo, un millonario compra Blue Sky, ¿va? Me llevo mi contenido y ahí te quedas. Esto sí que tiene una cosa muy buena, ¿vale? De lo que es Blue Sky, por ejemplo. O los algoritmos, los feeds que se llaman, ¿no? Tú puedes crear tu propio algoritmo y puedes entrar a mirar el algoritmo que te guste. Es otra manera, es una vuelta a la Internet de los años 2000, ¿vale? La Internet donde tú te ponías a descubrir por gusto, ¿no? Y todo esto, claro, esto se va retroalimentando, ¿no? Nos hemos metido un poco en este tema, ¿no? Hablando me he puesto yo a hablar de redes sociales, pero es interesante al final está y todo creo conectado. Sí, creo que está todo conectado, ¿no? Porque son, bueno, los momentos de cambio y de tensiones históricas en el arte se notan, ¿no? Y las redes sociales están de manera indisoluble unidas al arte. Porque, bueno, de hecho, vamos a ver, o sea, ya es que las redes sociales se están no cargando, pero los medios tradicionales, por ejemplo, hay un incendio en tu ciudad y a lo mejor te enteras antes por Twitter que por el periódico de tu ciudad porque no les ha dado tiempo a llegar ahí, ¿vale? Por ejemplo. Por ejemplo, todos los políticos tienen su Twitter o su Instagram. Todos los futbolistas también lo tienen, los artistas también. Y una red social, antes, por ejemplo, en los tiempos de esto de Tales from the Crypt, ¿no? Tú tenías que trabajar para editoriales, ¿no? Ahora las editoriales tienen rastreadores, ¿no? Gente que va buscando obras, ¿no? Mucha gente ha empezado en su propio webcomic, ¿vale? Desde su propio Instagram y a partir de ahí les han levantado, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Que después te entra un día un imbécil y te dice, pues tu cómic me da asco, pues y tú eres un gordo. Porque a mí me han dicho, yo qué sé, a mí lo digo mi propia experiencia. Yo una vez en Twitter compartí unas fotos de varias latas de Coca-Cola, porque a mí me gusta la Coca-Cola. Es que una anécdota, me hace gracia, fue mi primer momento hate de Twitter. Yo me lo acababa de hacer y fui a Ciudad Real a ver a un amigo, ¿no? Y mi amigo de Ciudad Real pues me compró latas de Coca-Cola de todos los sabores y dije, mira, esto es típica foto de red social. Y me hice yo las fotos pues con la Coca-Cola Cherry, la Coca-Cola vainilla, no sé qué, todas las Coca-Cola. Y veo, y al rato me pone una cuenta random de esta de 3 seguidores creada hace 4 días y me pone, puto gordo, cabrón, te vas a morir de diabetes. Y fue como, y mi amigo me dijo, bienvenido a Twitter. O sea, ya está, eso fue, ¿vale? Eso teniendo en cuenta, esa es una, pero bueno, la gente así. Y esa es otra, después tuve a los pocos días, dije que a mí me gustaba la 4ª película de Indiana Jones, que suele ser la más odiada, incluso más odiada que la 5ª que salió hace poco. Y bueno, y llegó un tío que porque me gustaba la 4ª de Indiana Jones me dijo hijo de puta. Pues bueno, ya está, eso es las redes. Eso son las redes, ¿vale? Pero después, por ejemplo, también pues hay alguien que por las redes te dice, tío, me ha encantado tu libro, o me ha encantado este cómic que tú has hecho, o estaba en un mal momento y tu obra me ayudó. Pues bueno, esas cosas también. Y después te haces amigos. Esto mismo que estamos haciendo ahora mismo. Esto mismo, tú tienes tu propio canal, me llamas un día, echamos aquí un rato, la gente nos puede ver, la gente a lo mejor dice, ay, me voy a comprar el Tales from the Crypt, yo no conocía estos cómics, uy, qué maravilla, o sea, el conocimiento, y después se lo pasa a otro amigo, y se lo pasa a una amiga, y se lo enseña a su hermana, y se lo enseña, o sea, y el conocimiento se va transmitiendo. Esto es maravilloso. Sí, no, las redes son maravillosas y son terribles porque
Ambas cosas, porque al final son una representación, una extensión de la humanidad, ¿no? Y la humanidad es así. Sí, sí, la humanidad es Tiene una así. parte terrible y una parte maravillosa y, Sí, y ya está, y no pasa nada, que somos como sí, no somos. pasa nada. Habrá que aguantar Centrémonos. al flipado de la diabetes Sí, 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 y disfrutar de los que vienen a sumar, ¿no? sí, Y ya ya está. está, Y tío. eso No no. podemos Y hacer como mucho está más. el botón, y como está el botón de bloquear, pues Sí, bloquea, pam, pues, se acabó. te lo pones sencillo, ¿no? Y Tampoco hay estos que son, ya complicarse te mucho. digo, y esto eran cosas, claro, estos son cosas como unas latas de Coca-Cola o una película de Indiana Jones. Tú ya conoces lo que sería por política, por religión, por fútbol. Eso ya es Battle Royale, ¿vale? Eso ya no tiene. O los Juegos del Hambre, ¿vale? Eso no tiene ya ni. Pero prefiero Sí, quedarme sí, con lo yo bueno, ¿vale? siempre utilizo Twitter de ejemplo en clase, ¿no? Cuando le explico a los chavales por qué Sócrates decía que él no escribía, ¿no? Y siempre utilizo Twitter y digo, Sócrates decía que no escribía porque se podía malinterpretar y él no podía dar la réplica, ¿no? Digo, vosotros imaginaros que abrís Twitter, ponéis una opinión sobre política o algo así un poco controvertido y os bloquean Twitter y ya nunca más podéis entrar, pero ese tweet queda ahí, ¿no? Imaginaros, vamos, si no acabáis en la cárcel, pues acabaréis linchados por la sociedad, ¿no? Y os prohibirán la entrada a casi todas partes, ¿no? Sí. Porque claro, si tú no puedes Eh, dar la réplica, entonces ya la gente interpreta a su manera como quiera y aquello se vuelve una locura, ¿no? Y los claro, chavales se ríen, claro. pero digo, reíros, pero es así, es decir, que al final el problema que tienen este tipo de redes, pues eso, ¿no? Que como no estás allí y no puedes dar la réplica en persona y explicarte y tal, y el otro no te puede entender, pues da lugar a equívocos, pero luego tiene Sí, una parte maravillosa, sobre todo respecto a la cultura, ¿no? Y yo, toda la gente con la que te permite estar en contacto del mundo de la cultura, si te interesa algo, puedes especializarte en lo que quieras buscando información sobre cualquier tema específico que sería muy difícil encontrar información en otros momentos, ¿no? O lo que decimos, desde un pueblecillo perdido en cualquier lado, puedes contactar, pues, con gente que está al máximo nivel en cualquier, digamos, ámbito de la cultura, ¿no? No sé, sí, yo creo que es una herramienta maravillosa. totalmente. O a uno, eso, o escribirle, hablamos de lo que decimos, ¿no? A lo mejor de lo que era putear a un político, pero escribirle a un autor que te ha gustado. Incluso porque, por ejemplo, los famosos tienen Twitter, ¿no? O sea, los directores de cine tienen Uh Twitter, -huh. los autores de cómics tienen Twitter, ¿no? Menos algunos como Alan Moore, que no lo tiene porque no le gusta, pero por ejemplo, se me ocurría ahora mismo, Neil Gaiman tiene redes sociales, ¿no? Le puedes escribir, le puedes comentar algo de Sandman, de alguna obra suya, ¿no? Y esto es también maravilloso, es un intercambio, es un intercambio maravilloso, ¿no? Es genial, tío. Así Yo que no sé si a ti te gusta la fantasía, la literatura de fantasía. sí, sí, me gusta de todo realmente, me gusta de todo. Bueno, pues te pongo un ejemplo que últimamente, ¿no? Pues yo me he quedado alucinado, pero es que tiene todo el sentido, ¿no? No sé si conoces la obra de Patrick Rothfuss. Sí, no, no la he leído, pero lo conozco, sí. Y conozco su Bueno, caso. el caso es que, bueno, la obra de Patrick Rothfuss pues está reviviendo, entre comillas, ¿no? Está volviendo a publicar y tal. Y tengo unos compañeros, unos colegas con los que participo mucho en su canal, que es Recre de Guía, ¿no? Y, y esta gente, pues, a través de Twitter, tío, bueno, pues el ilustrador principal de Patrick Rothfuss, que siempre ilustra sus obras y demás, ¿no? Por lo menos las últimas obras y tal, pues Nate Taylor, que es una pasada lo que hace el hombre, pero aparte de eso, pues bueno, puso una publicación en Twitter, le comentaron tal, no sé qué, empezaron a hablar y coño, el otro día estuvieron entrevistándolo en el canal. Es decir, que Qué cuatro guay. personas de España que además viven en ciudades distintas le pueden hacer un comentario al ilustrador de un libro que vive en Estados Unidos y pueden hacer una entrevista en directo, tío, me parece una locura. Eso es maravilloso, sí. Eso es maravilloso. Y creo que hay que centrarse en esas cosas. Y creo que hay que quedarse en esas cosas. Claro. Más allá de que un imbécil te insulte un día, bueno, pues mira, botón de bloquear y Y fuera. listo. Se acabó, Sí, se acabó. además, yo, por ejemplo, bueno, el programa este textualizado es para hacer entrevistas y para pasarlo bien, ¿no? Para charlar con gente interesante y tal. Pero dentro del programa textualizado yo quería hacer una serie de programas sobre temas pulp, ¿no? Y por eso el programa de hoy. Y alguno más que tengo preparado, ¿no? Y quería hacerlo porque creo que
bueno, un tipo de literatura, de cómic o de lo que tú quieras, que está un poco abandonado y creo que hay que empezar a mover las cosas, tío. Y a charlar sobre las cosas. Cuando se empieza a hablar sobre algo, el tema se mueve, ¿no? Y creo que lo tenía muy abandonado este tema, que a mí me gusta mucho y se lo debía. O yo pienso que se lo debía. Y me apetecía mucho, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. El pulp, es verdad que, pero como todo, el pulp, es verdad que muchas revistas pulp generaron bastante morralla, ¿vale? Pero eso era como todo. Hombre, claro, claro. Pero de ahí salieron, de las revistas pulp salió Lovecraft, con su Cthulhu y con todos sus dioses primigenios. Salió Robert Howard con Conan el Bárbaro, con Solomon Kane. Salieron maravillas del pulp, ¿no? Sí. Y bueno, el pulp influyó a cómics como los que hemos hablado en el programa de hoy, ¿no? Como todas estas maravillas. Es parte. Pero tú fíjate, ¿sabes quién publicó creo que fue en Weird Tales? Pues hemos hablado antes de él, un autor español que publicó. Becker Sí. publicó relatos en Weird Tales, creo que fue, o no Sí, sé si era Weird Tales, pero en revistas pulp americanas. Es decir, que parece que ¿no? A Gustavo Adolfo Becker están obligados a estudiarlo todos los niños de España, ¿no? en su instituto, y sin embargo las revistas pulp pues están olvidadas, ¿no? Eso no es como nada, ¿no? No tiene ninguna importancia, y fíjate. Sí. Aquí, por suerte, pues mira, ahí está Diablo, que creo que está haciendo una labor fantástica, trayéndonos estos cómics. Y bueno, o sea, y también está, por ejemplo, Valdemar, Ediciones Valdemar, que tengo ahí detrás, espera, aquí detrás, ahí vale, donde veis ese link de Zelda, que está ahí, y debajo tengo unos libros negros. Esos libros son de Valdemar. Valdemar ha traído cosas como los relatos de Solomon Kane. Sí, de terror, pero también trae aventura, también, por ejemplo, los relatos de Solomon Kane los ha traído Valdemar también, los ha recopilado. Menos mal que existen este tipo de editoriales. En realidad hay algunas editoriales que no son gigantes, ¿no? Pero hay algunas editoriales en España que sí que están recuperando y que han estado recuperando durante muchos años todo el tema del pulp clásico, ¿no? Tenemos a Valdemar ahí, tenemos que está recuperando también mucho western, ¿no? Mucho terror. Tenemos también por ahí a Barsum con las revistas y los libros de Barsum. Alberto López Aroca. Alberto López Aroca, que está recuperando todo a autores como Curtis Garland, todos los western estos de monstruos y de fantasmas. Sí, los weird western. Los weird western, los relatos estos de vampiros estilo la Hammer mezclado con toda clase de... O sea, autores como Curtis Garland. De hecho, creo que en España Alberto López Aroca, bueno, la revista suya, la revista de Alberto López Aroca, que la tengo aquí. Sí, no me sale el nombre, tío. Un momento, es que precisamente en la anterior entrevista estuvimos hablando un poco de Alberto. De Alberto López Aroca, ¿no? Porque cuando se habla de pulp... Cógela si quieres, cógela si quieres, sí, no te preocupes. Pues mira, de esto, como te comentaba, la revista Ultar, esto es uno de los números, que por cierto, portadas, muchas de ellas de Sergio Bleda, o sea, las portadas son maravillosas. La revista Ultar la edita Alberto López Aroca y son, bueno, de relatos pulp también son, editada también de una manera primorosa totalmente, lo podéis ver aquí, ¿no? Tienen especiales. Y él también, por ejemplo, yo tengo este tomo de él que sacó de Donald Curtis, uno de los tantos, por ejemplo, Monstruos en el Oeste, que es maravilloso, ¿vale? Este tomo. Mira también qué portada, ¿vale? Lo tengo en casa. Lo tienes en casa. Pues eso también sacó Alberto López Aroca. Creo que él es uno de los grandes embajadores de lo que es Curtis Garland en España, si no, ¿dónde va a ser? ¿no? Y también Matraca Ediciones también, que sacó la colección de piratas de Donald Curtis, porque utilizaba ese seudónimo, y mucho más. Ahora están sacando toda la colección de ciencia ficción, van a empezar, de Curtis Garland, que bueno, eso es una aventura infinita, eso no va a acabar nunca. Infinita. Y se fue también muy injusto la sociedad, al igual que estábamos hablando de ediciones, de ediciones de Entertainment Comics, que también fue, que la sociedad fue muy injusta. La sociedad con ellos, también creo que la sociedad fue muy injusta con Curtis Garland, porque sé que en sus últimos tiempos
cuando ya los bolsilibros pasaron de moda y todo esto, sé que él tuvo que, en sus últimos tiempos, para poder alcanzar una jubilación decente, tuvo que vivir de un trabajo de oficina, de comercial y tal, porque nunca se le reconocieron sus libros, escribió cientos y cientos, yo no sé, es Miles, incontable más de todo lo 2.000 que tenía. libros. Más Más de de 2.000 2.000 libros. libros, creo. Y le pasó a él y a un montón de personas de la época dorada del bolsilibro. Cuando eso dejó de venderse, pues ahí te pudras, ¿vale? O sea, ahí te quedas Sí. y nunca fueron reconocidos y esto, pues a mí me recuerda mucho el caso de Curtis Garland y de todas estas personas, por lo que hemos hablado de Entertaining Comics y de Tales from the Crypt y de todas estas revistas, ¿no? De la época. No por censura, exactamente, no fue por censura, pero sí fue por dejadez total, ¿no? Y También que bueno, yo soy el fue a primero. cuenta de, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? A cuenta del tema de que apareció una legislación nueva sobre derecho de autor. Bruguera ya no podía responder económicamente a lo que esa ley le pedía, ¿no? Que era lo justo con los autores. Entonces, bueno, hubo un momento ahí de quiebra y ya nunca, estábamos en un cambio de época también, en un cambio del estilo de vida también y ya Claro. no. Lo de sacar 100.000 ejemplares semanales en todos los kioscos de España y tal, pues ya no Eso ya funcionaba. se acaba bastante. Claro, es que era otra época totalmente diferente. Hubo un cambio de paradigma total y muchas veces, aunque no haya censura, pero a quien le toca vivir un cambio de paradigma, pues bueno, como los actores mudos que no supieron, bueno, que a lo mejor actores mudos que eran un galán, pero tenía voz de pito, pues tuvo un problema con el cine sonoro, ¿no? Claro. Eso pasaba y fue una tragedia también muy grande, ¿no? Claro, todo esto se acabó, ¿no? Pero bueno, siempre creo que también hay que reivindicarlo, ¿no? Porque siempre hablamos de los grandes clásicos, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando de Becker, ¿no? Pero Curtis Garland sigue siendo parte de nuestra historia de la literatura Y española. educaron a mucha Esto, gente, es decir, que metieron en la sí, literatura y en la lectura a muchísima gente. sí, totalmente. Es como le pasó a lo mejor a mi generación con autores como Michael Crichton o Dean Koontz o gente que a lo mejor dices, bueno, no son Michael Crichton, dice, bueno, no es Homero, ¿vale? No es Homero ni es Shakespeare, pero a mí me abrió el puente, me puso el puente para que después leyese a Homero o a Claro, Shakespeare, ¿vale? claro. Y eso pues es algo tal vez que se haya perdido, ¿no? O sea, Pues vamos a hay intentar también, recuperar un poco del honor perdido del sí, PUR. sí. Y nada, tío, yo no sé si quieres comentar algo más, pero no te quiero robar más tiempo, que sé que te tienes que ir ya mismo. Así que Nada, nada, yo antes de nada, de que se nos vaya el tiempo, quiero agradecerte enormemente que te hayas pasado. Ya sabes que esta es tu casa y puedes volver cuando quieras. Además, tenemos pendiente también hablar un día sobre tus viñetas, eso y sobre tu libro, ¿no? Y bueno, tenemos que gracias. hablar de cositas, así que estás invitado a volver a pasar por aquí y yo te agradezco de verdad que hayas venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Hemos estado hablando de un tema que me encanta, que me apasiona, porque A mí estoy también. disfrutando estos cómics que ha traído Diablo. Vamos, los estoy disfrutando como un enano, sobre todo porque de enano no los disfruté, o sea, porque no. Y bueno, encantado de estar aquí. Y si para futuros programas, pues nada, será un placer volver. Y Sí, sí. bueno, que mis palabras, que este ratito de charla de los dos nos haya servido a que mucha gente se quiera iniciar o se quiera informar o quiera buscarse los cómics de EC, de Entertaining Comics, porque es una parte, como he dicho, es una parte, aparte de que te lo vas a pasar genial con esta historia de ciencia ficción, de terror o de suspense, es que además esto es pura historia americana. Es algo, te va a enseñar cómo era una sociedad que por suerte hemos superado ya en su modelo social, cómo hemos evolucionado hacia mejor, ¿no? Y aparte son obras maestras que han influido, medio terror moderno del que consumimos hoy viene de Tales from the Crypt. Medio terror, ahí que hemos hablado de Bruce Campbell y de Posesión Infernal, de Gremlins, de las películas de John Carpenter. Es que medio terror ese viene de aquí, Pues de sí, Tales tío. from the Crypt, de estas maravillas, que son, vamos, auténticas preciosidades. La verdad es que están chulísimas. Yo ya las necesito, tío. Lo que pasa es que ahora mismo No, estoy no hasta es, arriba de lectura, pero el año que bueno, viene las voy a pillar.
poco a poco, porque además son ediciones de esto además te dura toda la vida, porque es que no, no sé si se aprecia aquí, pero es calidad total o sea, muchísima calidad, el papel, el lomo es precioso también, la trasera con el guardián de la cripta ahí mirándote, riéndose, de verdad que mira, es que es una auténtica maravilla. Pues sí, Tales from tío. the Crypt. Tales from the Crypt y Weird Science, la otra que he enseñado. Ambas. Ambas. Genial. La verdad que apetece mucho, tío. A mí me apetece mucho. Y aquí Weird Science, para que lo veáis también. También por detrás con el mismo estilo, ¿vale? Pues De sí. esa Bueno, ciencia aprovecho para ficción. decir que esto quedará grabado, lo subiremos y demás. Si alguien que lo escuche se anima, que nos cuente la experiencia también, que nos lo comente, ¿no? Por un mensajito o un comentario o lo que sea, que nos lo comente, porque la verdad que al final ese feedback es lo que mola, ¿no? De estas cosas. Y yo ya te Sí. contaré cuando me los lea, porque me los leeré. Lo que pasa es que ya el año que viene, que estoy hasta arriba, me he metido en un par de colaboraciones que no me tenía que haber metido porque no tengo tiempo, no porque no me apetezca. Pero claro, como me apetecía tanto, me he metido y se me están acumulando la historia, tío. Así que Yo vamos a ver. esta Navidad me pillaré Shock Suspense Stories, que no tengo el tomo, no lo podía enseñar, pero esta Navidad cae el primer tomo de Shock Suspense Stories, pero total, que es Pues ya nos eso, contarás, tío. la línea dedicada a noir y a thriller de Entertaining Comics. También Pues nos maravillosa. tienes que contar, nos tienes que contar. Bueno, pues Contaremos, nada, contaremos. un abrazo y ahora voy a cortar la grabación y si quieres te quedas por aquí 2 minutillos o lo que sea y comentamos. Y nada, un abracito, tío. Hasta Un luego. abrazo muy fuerte. Hasta luego, gracias.